Ok, hoy es nuestra última sesión del bootcamp, entonces, nada, agradecido con que puedan estar conectados y pues comentarles que ya la semana pasada creo que les había compartido dos archivitos para un ejecutable y otro archivo que lo usamos en la sesión anterior. Entonces hoy también les voy a pedir que se puedan descargar dos archivitos, igual les voy a compartir el link, ¿sí? Que básicamente son dos archivos de Excel donde vamos a tener que los vamos a usar como input, digamos, en la sesión de hoy, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer exactamente hoy. Vamos a interactuar con Excel Automation. Por ahí, chico. Okay, siendo esta ya nuestra última sesión de este bootcamp de Automation Explorer Training, una primera exploración a todo el mundo de UiPath y las distintas herramientas con las que contamos. Bueno, ya me presenté anteriormente, soy Luis Félix, actualmente soy VP por segundo año consecutivo y trabajo como Solution Architect en una empresa llamada Swain, que es una consultora para un cliente de seguros específicamente. Entonces, estoy bastante familiarizado con esa industria, principalmente. Y bueno, ahí pueden escribirme, estoy empezando por este lado, pueden escribir cualquier tema a LinkedIn o también pueden unirse a la comunidad que tenemos, en este caso de la comunidad de Lima, ¿no? Que tenemos dentro de UiPath. Cualquiera puede agregarse para comentar ahí básicamente cualquier evento que estemos teniendo. Hace 2 horas más o menos hemos tenido también un evento de la comunidad de Chapter de Costa Rica. Entonces son eventos que son totalmente en español y creo que eso también nos ayuda a nosotros a conocer más de la comunidad, no solo en Lima, sino en general todo lo que tenemos en Latam. ¿Okay? Bueno, igual creo que ya les comenté, básicamente tener instalado UiPath, tener la licencia activada, tener en este caso instalada la extensión de Chrome. Bueno, hoy no va a ser tan necesario, pero sí vamos a utilizar, por ejemplo, también la extensión de Excel, que no sé si todas la tendrán, pero también nos va a ayudar mucho a hacer algunas cosas de una manera más sencilla, ¿sí? Para poder conectarnos en este caso con lo que se requiere, ¿ya? Para poder tener más información, ¿no? Y poder interactuar de una manera más sencilla, en este caso con lo que es UiPath, ¿no? Y Excel. Entonces ahí les comparto también el link, si quienes lo necesitan, si es que alguno no tiene su cuenta todavía, un previo rápido. Y así, la sesión de hoy vamos a ver básicamente temas de data tables, vamos a ver actividades de Excel Automation, ahí hablaremos de algunas diferencias entre lo que tenemos el día de hoy con la integración de Excel o Microsoft Excel y también con libros de trabajo, ¿no? Trabajar directamente con los archivos. Ahí vamos a ver algunas de esas sesiones. Y bueno, ahí vamos a tener una sección también de preguntas y respuestas. Entonces, continuando, solo me confirman que esté todo claro, compartir pantalla, perfecto. Entonces, nosotros vamos a trabajar hoy con data tables. Básicamente, una data table o una tabla de datos es un tipo de variable que nos va a permitir almacenar un conjunto de datos que están conformados o ordenados de manera entre filas y columnas, ¿no? Vamos a tener filas y columnas y básicamente ese es un tipo de variable que nos permite almacenar esto y de este modo nosotros vamos a poder identificar cualquier elemento, ¿no? De acuerdo a qué fila está y en qué columna se encuentra. ¿Okay? Ese es un ejemplo, es una tabla de datos básica, no sé, algún código, un nombre, otro campo apellido, un campo de edad, un campo de distrito, y puede haber n campos o n columnas. ¿Okay? Entonces eso también nosotros lo podemos comenzar a hacer. Es para entender un poco lo que vamos a utilizar nosotros el día de hoy. Nosotros tenemos algunas formas comunes de crear o de interactuar con un data table. ¿Okay? Vamos a hacer una actividad que es un build data table, que básicamente nos permite elegir el número de columnas de una tabla de datos, incluso el tipo de datos, ¿no? Yo puedo tener una columna que sea tipo string, otra columna que sea tipo enteros, otra columna que sea tipo booleanos, otra columna que sea tipo datetime, y así sucesivamente. Yo puedo comenzar a esquematizar y darle un tipo de propiedad, ¿no? Un tipo de variable, en este caso, tipo de dato, a cada una de las columnas con esta actividad del build data table. ¿Okay? Eso nos va a ayudar mucho, sobre todo cuando se interactúe, por ejemplo, con bases de datos, ¿no? Que también tienen tipos de datos por cada campo o por cada columna dentro de las diferentes tablas que tenemos en alguna base de datos SQL u Oracle. También tenemos actividades como read range,
que básicamente esta actividad nos permite, en este caso, obtener un rango de celdas de una hoja de Excel, ¿no? Y almacenarlo en un data table, ¿no? Bien saben que el Excel es básicamente un formato de tabla, de filas y columnas, entonces básicamente esta actividad nos permite hacer ello. Vamos a tener la actividad del read CSV, que pues también nos permite obtener el contenido de un archivo CSV, ¿no? Y pues lo vamos a almacenar también en una variable tipo data table. Otras opciones puede ser usar, en este caso, la opción de table extraction, que es una opción que está en la barra de herramientas, pues nos permiten generar, extraer datos estructurados, ¿no? De algún navegador, de una aplicación de escritorio, o incluso de un documento, ¿no? Puedo tener un documento PDF y podemos extraer, si es que tiene un formato de tabla, ¿no? Un formato estructurado, se puede extraer también esa información como un data table. Podemos también ejecutar queries, ¿no? Conectarse a una base de datos y ejecutar un query para hacer alguna consulta, ¿no? Ejecutar esa consulta en la base de datos y pues como resultado nos va a devolver un data table, así sea de una fila y una columna, es un data table, ¿no? Y básicamente esas son algunas de las formas principales en las que nosotros podemos obtener datos y almacenarlos en una variable tipo data table. Tenemos también en UiPath actividades ya prediseñadas para interactuar con data tables en general. Puede que las imágenes hayan cambiado un poco con las versiones más actuales, pero en general se han mantenido. ¿Okay? Van a estar dentro de la sección de Programming Data Table. Vamos a tener App Data Column, App Data Row, Build Data Table, que les comenté hace un rato, Clear Data Table para limpiar la información de una tabla de datos, Filter Data Table, que es una de las actividades pues, que nos sirve para filtrar y comenzar a encontrar ciertos patrones en lo que podamos necesitar de una variable de tipo data table. Tenemos las actividades del for each row in data table, que básicamente es una actividad que nos permite recorrer fila por fila de una variable de tipo data table y de acuerdo a eso, pues, tomar distintas acciones o obtener distintos datos de la tabla. Tenemos generate data table from text, ¿no? Get row item, join data tables, lookup, merge, output data table, remover un data column, remover un data row, ¿no? Remover filas, remover columnas. Entonces podemos hacer todo eso, podemos remover filas duplicadas de acuerdo a cierto criterio de alguna columna, ordenarlas y pues también actualizar un dato en particular. Entonces estas son algunas actividades que nosotros tenemos para interactuar con data tables dentro de UiPath. Entonces, una vez que hayamos visto qué es un data table, en qué actividades se pueden usar, qué actividades tenemos nativas de UiPath para interactuar con variables tipo data table, como filtrar, limpiar, construir, unir, ¿no? Data tables. Entonces, ya una vez teniendo esto, vamos a ver la parte de Excel Automation. Okay. Hasta aquí, creería que todo está claro. No sé si tienen alguna duda. Ya somos 18 en total. Vuelvo a compartir, por si acaso, el link del Drive, que lo vayan descargando. Básicamente vayan descargando 2 archivos de registros y de sesión 7 desafío 2, que eso es lo que vamos a usar el día de hoy para los ejercicios. Okay. Cualquier duda la pueden ir colocando en el chat, ahí voy viendo de rato en rato si hay alguna duda respecto a lo que vamos avanzando o viendo. Entonces, nosotros tenemos lo que es la automatización de Excel o automatizar tareas en Excel, básicamente. Esas actividades de Excel Automation las podemos utilizar, valga la redundancia, para automatizar tareas como el ingreso de datos, generar algunos cálculos, algunos temas de fórmulas, generar informes o reportes dentro del Excel, ¿no? Y pues también esta automatización nos permite generar una mayor precisión, eficiencia, ahorro. Podríamos incluso ejecutar macros dentro, una macro ya desarrollada en el Excel, que UiPath simplemente ejecute la macro, tome la información del resultado y vaya a procesarlo con otras aplicaciones que son parte del proceso que estamos automatizando. Entonces también podemos utilizar eso, podemos crear visualizaciones con Power Pivot, si me recuerdo. Entonces se pueden hacer varias cosas de esta automatización entre UiPath y Excel. ¿Okay? Entonces, adicionalmente, pues Excel es uno de los software que prácticamente se usa en casi cualquier empresa. Un tema de, no sé, de copiar datos, información, generar reportes, que es algo que se hace en prácticamente cualquier empresa. Entonces, es uno de los softwares más usados a nivel empresarial o organizacional en general. Y pues tenemos algunas actividades propias ya de la automatización de Excel, ¿no?
Excel Process Scope, que básicamente nos ayuda a agrupar los procesos de Excel que vamos a ejecutar. Use Excel File para poder ejecutar o usar un archivo de Excel en particular. Remover duplicados dentro del Excel. Copy Paste de un rango de celdas. Insert Column for each Excel row. ¿No? Podemos recorrer fila por fila las filas de un Excel. El lookup, write cell para escribir una celda, check and uncheck, create pivot table, insert chart, delete sheet, protect sheet, ¿no? Para interactuar también con el tema de las hojas del Excel. Entonces, vamos a tener estas y un sinnúmero más grande de actividades con Excel que vamos a ver posteriormente. Dentro de las actividades que tenemos en UiPath para interactuar con archivos Excel, tenemos dos formas. Una es usando las actividades de Workbook, trabajando directamente sobre el libro de trabajo, los Workbooks, sobre el archivo como tal. Y otra forma es la integración que ya tiene UiPath con Excel mismo. Vamos a tener estos dos tipos de actividades en la versión que tengamos de UiPath. Y pues las principales diferencias que vamos a tener, por ejemplo, todo el tema de Workbook, básicamente se maneja en el segundo plano, se manejan en background, no necesitan abrir la aplicación de Excel, ¿no? Y como resultado, pues puedes tener algunas operaciones más rápidas y confiables incluso. ¿Qué beneficios puede tener? Que no requiere que en el servidor donde ejecutas esas actividades tengas instalado Microsoft Excel. Si no tienes instalado Excel en tu aplicación, en tu laptop, en tu servidor donde ejecutas tu proceso, vas a poder interactuar con estas actividades del Workbook sin ningún problema. ¿Okay? También va a lanzar algún tipo de sección si es que tuvieses el archivo abierto, ¿no? Si tienes el archivo abierto, esto va a intentar leerlo y como alguien más lo está usando, pues eso te puede generar algún conflicto. Entonces también es algo importante a tenerlo en cuenta. Estas actividades de Workbook trabajan básicamente con XLSX y XLS, ¿no? Básicamente con las versiones de Excel Heads. Esta es la sección donde se encuentra. Cuando lo busquemos en la panel de actividades, ahí vamos a encontrar que va a estar dentro de System, File y Workbook. ¿Okay? En un rato lo vamos a ver. Y por el otro lado tenemos las actividades que son de la integración de UiPath con Excel. Aquí, por ejemplo, todas las actividades las podemos configurar si queremos que sean visibles o no para el usuario, o sea, que las ejecute en segundo plano. Se puede abrir el Excel y nosotros visualizarlo, o también se puede hacer que sea invisible eso y simplemente por detrás comience a trabajar. Para estas actividades que son de integración con Excel, sí o sí se necesita que tengas instalado UiPath Excel. UiPath Excel, disculpen, Microsoft Excel. Sí o sí tienes que tener instalada y con tu licencia activa, sea la que sea, pero de Excel, que te funcione. Entonces, en el servidor, en la máquina donde estés interactuando, sí necesitas que esté instalado como tal la aplicación de Microsoft Excel para las actividades relacionadas al tema de la integración con Excel dentro de UiPath. Si el archivo no está abierto, se abrirá y va a guardar y cerrará para cada actividad según lo que pueda requerir, en este caso Excel, ¿no? Básicamente lo va a abrir, lo vamos a ver, editará lo que tenga que editar, va a guardar y va a cerrar el archivo. Esta integración con Excel trabaja con más archivos, puede interactuar con archivos CSV, XLSX, XLS, XLSM, que es para el tema de macros. Entonces, con la integración de Excel puedes interactuar y automatizar tareas que ya existen, como alguna macro, que puedes ejecutar una macro en particular. Entonces, también se puede hacer eso sin ningún problema. Y vamos a ver que va a estar en una sección de App Integration y Excel. Aquí quizás no se vea tan claramente, pero básicamente tenemos las actividades de Workbook, que nos van a pedir pues la ruta del archivo y la hoja de la cual yo voy a hacer la lectura en este caso, ¿no? Y como ven, las actividades más y la que tiene que ver con la integración Excel, pues hay que usar otras cosas adicionales, como el Excel Process Scope, para tener como un contenedor dentro de todas las actividades que necesitemos interactuar con Excel. Vamos a tener el Use Excel File, que es, ok, voy a usar este Excel particularmente para hacer todas las actividades que tengo que realizar. Y pues aquí, por ejemplo, ya tengo el read range que va a leer de qué hoja voy a leer y en qué variable lo voy a guardar. Como ven, acá hay un poco más de actividades, que es parte de la integración con Excel. Y las actividades de Word, pues es un poco más directo, no necesitan tanto detalle ni siquiera tanto contenedor para interactuar con un archivo de Excel, teniendo en cuenta pues las limitantes con las que trabaja cada tipo de actividad que ya les he comentado. Okay, voy a darle, listo. Entonces, hasta aquí entendería que no tienen ninguna consulta. Asumiría que todo está ok. Perfecto.
Genial. Entonces, una vez que ya hemos visto las diferencias, vamos a hablar de algunas actividades en común, ¿no? Actividades en común de las actividades de Workbook y las actividades de Excel como tal, ¿no? De esta integración con Excel. Entonces, existen estas dos formas de manipular y acceder a estos tipos de archivos. Y pues vamos a tener read range y read range workbook, ¿no? Esta es la actividad de workbook y la actividad de la izquierda es básicamente la actividad de la integración con Excel, que básicamente nos permite leer un rango de celdas almacenadas en un data table e incluso podemos colocar un check, ¿no? De si se habilita Visible Row Only, o sea, que solamente lea o capture la información de las filas que están visibles, ¿no? Cuando hacemos algún filtro o cuando ocultamos. Entonces, eso nos va a servir cuando, ¿sabes que yo quiero filtrar? Solamente quiero que me lean las que están visibles. Entonces, eso también se puede hacer y, bueno, claro, eso solo se usa dentro de la actividad read range. En read range workbook no se tiene esa opción. Entonces, ahí es algo que también tenemos que tenerlo claro, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber entre una y otro tipo de actividad? Tenemos las actividades de read cell value o read cell workbook, que básicamente lee la información de una celda determinada y lo guarda como una variable tipo string. Bastante sencillo. Tenemos actividades como Write Data Table to Excel, que es la integración de Excel, o las actividades de Workbook, su similar, que es Write Range Workbook. Básicamente escribe los datos de una variable Data Table en alguna hoja de cálculo según la celda en la que yo le indique, ¿no? A partir de esa celda va a comenzar a llenar toda la información de columnas y filas del Data Table, ¿no? Entonces, para eso básicamente nos van a servir estas actividades. Tenemos actividades como Write Cell para escribir en una sola celda, ¿no? Escribir el valor de una celda específica. Si la celda ya contiene datos, pues simplemente lo vas a reescribir, ¿no? Y si la hoja, por ejemplo, que yo elegí la hoja, no sé, registros, si no existe en el Excel, UiPath lo que va a hacer es, va a crear la hoja y va a escribir en la celda que hayas elegido. Entonces también tenemos que tener en cuenta que si queremos usar fórmulas, ¿no? Escribir una fórmula en un Excel, pues ahí sí vamos a tener que ir con las actividades de Write Cell, que es parte de las actividades de la integración con Excel, ¿no? Considerar que esto se usa bajo la actividad o bajo el contenedor que se llama Use Excel File, que es parte de la integración con Excel. ¿Okay? Ahí vamos viendo algunas similitudes, algunas diferencias. Y pues también tenemos otras actividades como el Append Range o el Append Range Workbook, que básicamente yo tengo un, no sé, un Excel que tiene 10 filas llenas y lo que voy a hacer es agregar esta información de Data Table en la fila 11 hacia abajo, ¿no? Entonces básicamente ese es el Append Range lo que va a hacer, agregar esa información de un Data Table al final de una hoja de cálculo según la información y las filas que estén llenas. Vamos a tener el Read Cell Formula Workbook, que básicamente lee la fórmula de una celda y esa fórmula como tal la almacena en una variable tipo string. Luego teníamos, ya no existen estas, con ese nombre al menos, ¿no? El Get Table Range, ¿no? Que estaba en las versiones clásicas. Creo que la anterior sesión explicamos un poco, ¿no? De que antes teníamos unas actividades de UI Automation y de Excel clásicas. ¿Okay? Con el tiempo eso ha ido evolucionando. A partir de 2023, en octubre, hubo una actualización, incluso de certificaciones, ¿no? Donde ya se ha ido migrando a usar las actividades modernas. En ese caso, por ejemplo, las actividades modernas de Excel ya no tienen esta actividad de Get Table Range como tal, pero siguen existiendo como tal en las actividades de Get Table Range Workbook, Read Column Workbook y Read Row Workbook. ¿Okay? Las actividades que existían antes de Excel solamente existían en la versión clásica, ¿no? Que ya básicamente se está deprecando. Pero en las actividades modernas de Excel, estas actividades como tal ya no están con ese nombre al menos. Entonces, para tenerlo en cuenta. Continuando con la sesión, bueno, esta es una imagen de básicamente actividades de Excel que nosotros vamos a tener y actividades Workbook. Las actividades Workbook principales pues están aquí como las había mostrado, ¿no? Están dentro de System, dentro de la sección de Word y van a tener, que son pocas en realidad, Append Range Workbook, Get Table Range Workbook, Read Cell Formula Workbook, Read Cell Workbook, Read Range Workbook, Write Cell y Write Range Workbook. Entonces son actividades para interactuar directamente sobre el archivo de trabajo, ¿no? Sobre el archivo del libro de Excel, en este caso. Pero también, como ya les comenté, hay otra parte que es la integración con Excel que tenemos en UiPath, que estas son las actividades propias de Excel.
¿no? Nosotros aquí vamos a tener lo que es, en este caso, que va a estar dentro de la sección de App Integration, Excel, y vamos a tener actividades como el Excel Process Scope, Single Excel Process Scope, Use Excel File para abrir un archivo, ¿no? Tenemos las actividades de celdas, autofill, autollenado, ¿no? El tema de actividades con charts o gráficos, con pivot table, las clásicas que ya les comenté, ¿no? De read cell formula, read cell value, write cell, ¿no? Las actividades para interactuar con un rango, ¿no? Append range, autofill range, exportar como CSV, borrar filas, borrar columnas, copy paste range, limpiar una hoja, un rango, una tabla, ¿no? Recuerden que dentro de UiPath también podemos tener tablas, ¿no? Disculpen, dentro de los Excel podemos crear un grupo podemos agrupar un grupo de filas y columnas y colocarle un nombre de tabla. Entonces, también podemos interactuar con ese tipo de situaciones con Excel, ¿no? Hay para interactuar con varias hojas, borrar una columna, ¿no? Hacer el llenado, hacer el tema de filtros, seleccionar un rango específico, formatear celdas, ¿no? Formatear como tabla, ¿no? Como les comenté, tú eliges un grupo de filas y columnas en Excel y puedes convertirlo en una tabla, ¿no? Dentro del propio Excel. Entonces, también tenemos esa posibilidad de poder interactuar con eso. Tenemos el tema de insertar el lookup range para hacer alguna búsqueda, el read range para capturar, leer información, ¿no? De una tabla que pueda estar en el Excel como tal y guardar en una variable de data table, remover duplicados, escribir data table al Excel, tengo una información, pude haber hecho alguna consulta en una base de datos, obtengo esa información y lo puedo colocar en un Excel, ¿no? Para generar algún tipo de reporte. Entonces, como ven, básicamente tenemos muchas más posibilidades, el abanico de actividades es mucho más grande para las actividades de Excel, pero siempre hay que tener en cuenta qué es lo que más nos puede convenir de acuerdo a la automatización que vamos a hacer y pues a la que podamos necesitar también, ¿no? Efectivamente. Y con qué tipo de archivo se va a interactuar, ¿no? Si es con un XLS, con un XLSX, con un XLSM, porque acá también hay actividades para interactuar con macros, como les había comentado, ¿no? Ok, hasta ahí, no sé si tienen alguna consulta, si todo está claro respecto un poco a lo que es Excel. El formulario, ahí te envío el formulario. El disparador para que empiece la automatización puede ser programado condicional o el usuario debe ejecutarlo. Ok, antes de eso, antes de olvidarme, voy a enviar la asistencia de la sesión 6. A los que quieran enviar la asistencia, CodeGES, que es con quien estamos haciendo esta colaboración para estos eventos de la comunidad UiPath, pues básicamente va a entregar un certificado de asistencia, ¿no? Del lado de CodeGES, para que lo puedan tener en cuenta. Solo para que quiera, si no lo quieren, no hay problema, no necesitan llenar el formulario. Ahí con tu consulta, Catherine, básicamente se puede hacer de dos formas, ¿no? Se puede hacer de manera programada, si yo quiero un robot desatendido, que yo programe que se ejecute todos los días a las 8 de la mañana, se puede hacer. Eso usualmente se programa desde el orquestador de UiPath, ¿no? Y se puede hacer sin ningún problema, ¿no? O también puedes hacerlo tú mismo. También se puede tener robots atendidos o a demanda, donde tú vas a entrar, creo que no lo mostré anteriormente, tú puedes entrar a UiPath Assistant, ¿no? Yo soy un usuario, yo como usuario nunca, bueno, no necesito, no tengo la necesidad de ver, por ejemplo, en este caso, el estudio, ¿no? Porque no lo voy a usar, yo como usuario en general, yo solamente quiero ejecutar mi proceso que alguien más lo automatizó. Entonces yo podría entrar aquí a UiPath Assistant, bueno, ahí también se está cargando, y aquí, por ejemplo, podría comenzar a ver los distintos procesos que yo puedo requerir. Incluso ahora ya está combinado el UiPath Assistant con temas de inteligencia artificial, autopilot, que te puede ayudar de distintas formas, ¿no? Pero nosotros podemos acá ver los procesos, ¿no? Estos procesos están publicados en un orquestador en la nube. Mi máquina, mi laptop está conectado a ese orquestador con mi usuario. Se podría conectar al usuario de cualquiera de ustedes, ¿no? Se daría acceso al orquestador y desde el mismo orquestador se puede desplegar el proceso que se ejecute en mi máquina y en la máquina de cualquier persona que estuviese conectado al tenant del orquestador, ¿no? Yo le podría dar play y de manera manual yo ejecutarlo en mi laptop sin ningún problema. Entonces tienes esas dos figuras, en este caso Catherine, ¿no? Que se puede hacer automatizado, que le des a demanda, iniciar el proceso, o se puede programar. Ya se puede hacer sin ningún problema. Voy a cerrar esto.
Ok, pueden dejar cualquier consulta por el chat. Ahí les pasé también la asistencia de la sesión número 3, para el que quiera llenarlo. Y ahora sí vamos a ir con la sesión que nos interesa a nosotros. Ok, vamos a crear un workflow, ¿no? Un proyecto, en este caso, que va a sumar algo sencillo, los valores de una columna A con los valores de una columna B y los va a escribir en una columna C, ¿no? Dentro de un Excel. Aquí básicamente vamos a plantear tres formas distintas de hacerlo, ¿no? Para ver también la versatilidad, las cosas que se pueden hacer con Excel. No existe como todo un camino único, pero siempre hay que tratar de elegir el camino que sea más óptimo según lo que podamos requerir en los distintos proyectos de automatización con UiPath. Ok, para esto, como ya les había comentado previamente, necesitaría que descarguen los dos archivitos que están en este drive compartido, ¿no? Básicamente que descarguen el archivito de sesión 7, desafío 2 y el de registros. Entonces ahí me confirman si pueden abrir el drive y les aparece la opción para descargar registros y sesión 7-2. Me confirman por el chat solamente si lo pueden descargar. Con eso avanzamos sin ningún problema. Genial, gracias Carlos. Entonces voy a abrir UiPath para crear mi siguiente proyecto. Abrimos UiPath Studio. Ok, entonces voy a crearme básicamente mi siguiente proyecto. Voy a ponerle process, voy a ponerle comunidad, proyecto 3, por ejemplo. Descripción, voy a colocar lo mismo, espacios. No voy a cambiar nada más, simplemente le voy a dar crear. ¿Okay? El nombre del proyecto se va a llamar comunidad proyecto 3. Y le vamos a dar crear. Eso va a ir creando el proyecto como tal. Ejemplo, que ejecute una macro cada vez que llega un correo. Se puede hacer esos tipos de disparadores. Habría que ver qué es lo que necesitas también, ¿no? Como un tipo de generador de eventos, podrías usar quizás Integration Service, Catering, para hacer que cada vez que llegue un correo, eso dispare y ejecute un robot en algún servidor, según lo que tengas habilitado. Sí se puede hacer ese tipo de cosas con Integration Service. O también, si quieres entrar a temas de actions, sí. Tienes el Action Center, que bueno, es otro producto de UiPath que también te permite hacer ese tipo de integraciones. Entonces, puedes ahí comenzar a ver distintas opciones para lo que necesitas si quieres hacerlo bajo algún tipo de condicional, ¿no? Como sea el enviar que llegue un correo o que alguien te escriba por Teams y que eso dispare algún proceso y que ejecute un proceso con automatización con UiPath en algún otro servidor. Eso se puede hacer sin ningún tema. Ok, genial. Ok. Básicamente, la forma 1 que vamos a automatizar nosotros es abrir un Excel, mantener abierto el Excel y escribir los resultados en tiempo real, ¿no? Fila por fila para ver cómo va registrando los cambios. Básicamente va a ser eso. Entonces, para esto, yo lo que voy a necesitar es lo siguiente. Voy a crearme dos variables. ¿Okay? Uno que va a ser la ruta del Excel. Este va a ser el nombre de mi variable. Voy a mi panel de variables y aquí está, create variable. str ruta Excel números, ¿no? Va a ser una variable de tipo string porque voy a tener básicamente la ruta del Excel donde están los números. ¿Okay? Entonces, lo primero que voy a hacer es usar la actividad assign, de asignar. ¿Okay? Listo. ¿Qué cosa voy a guardar aquí? Voy a guardar la ruta de Excel. En esta variable voy a colocar la ruta de donde está ese Excel. ¿Cuál es el Excel que vamos a utilizar? Es este que bueno, tiene este nombre en particular, sesión 7, guión abajo, desafío 2. Es un Excel básicamente que tiene algunos datos, una columna A, una columna B, una columna C. Lo que quiero es sumar los dos datos de la columna A y la B y pegar el resultado en la columna C. Eso es básicamente lo que se va a hacer. ¿Okay? Entonces, para esto, yo necesito saber cuál es la ruta del Excel, ¿no? Entonces voy a copiarme la ruta que yo tengo ahorita, control C.
Aquí en el valor a guardar, le voy a dar aquí donde dice Opening Expression Editor para que se vea más grande. Se puede visualizar lo que estamos haciendo. Estoy copiando entre comillas dobles, porque si no, no lo va a reconocer como texto. ¿Okay? Entre comillas dobles coloco toda la ruta de donde está mi archivo. Yo le voy a agregar al 92, ¿no? Combinación de tecla, para agregarle el backslash, o me copio el de acá, control C, control V, puede ser de las dos maneras. Y lo siguiente que necesito es el nombre de mi archivo completo, ¿no? Cerrarlo esto. En mi caso, mi archivo tiene ese nombre, ¿no? Que es el que acabo de descargar. Coloco esto, ¿no? Entonces, esto lo que dice apoyar la ruta del archivo Excel es toda esta combinación de carpetas, divisiones, y el nombre del archivo es este con el punto XLSX, ¿no? Así como yo voy a guardar la ruta completa del archivo. Le voy a dar grabar. Listo, entonces aquí yo estoy asignando, asignar ruta de Excel, ¿no? La ruta de Excel numbers. Ok. Entonces yo ya tengo aquí básicamente la ruta del Excel que vamos a hacer inicialmente. Lo siguiente que voy a hacer es usar la actividad de use. No, voy a colocar Excel. Ok, como es un proyecto nuevo, no me aparece Excel. ¿No? Tengo que ir a mi panel de proyecto, veo, obviamente no tengo ninguna actividad de Excel, ¿no? En mis dependencias, por eso es que no me aparece. Y por lo cual pues tengo que instalar las actividades de Excel. Que esta es la dependencia, les voy a pasar el nombre por el chat. Y aquí, por ejemplo, en la barra de herramientas, vamos a colocarle Manage Packages. Vamos a ir a All Packages, ¿no? Más sencillo. Y acá donde dice Search o Buscar, vamos a pegar lo que les pasé por el chat, uiPad.excel.activities. Recuerden, no voy a usar los que han sido desarrollados por personas individualmente, ¿no? Sino el que está hecho en este caso por UiPath. ¿Okay? Selecciono el de UiPath, selecciono una versión estable, ¿no? Que no diga preview, 24.4 en este caso, y le voy a dar clic al botón instalar o install. Luego le voy a dar el botón save, y básicamente lo que va a hacer UiPath ahora es comenzar a buscar el proyecto, el paquete de actividades, y lo va a instalar en mi proyecto. Bueno, mientras va instalando, que vi unas consultas, creo que ese ejemplo me serviría para un trabajo y que tengo un grupo de asesores trabajando, subiendo información, pero luego yo es recopilar eso del día a día. Sería bueno agregarle la validación de datos y que se llene en mi data general de forma real. Sí, Alejandro, en realidad se puede hacer todo eso. No estoy seguro si vayamos a ver un tema de validación de datos, pero tú dentro del data table puedes comenzar a validar lo que necesites, ¿no? Quizás respecto a algún tema de filtro, validar un tema de cantidad de caracteres, ¿no? De una palabra, no sé si validas ese tipo de cosas. Si es número, si el primer dato es una letra, entonces puedes comenzar a recorrer fila por fila y hacer las validaciones que tú necesites, ¿no? Si es que tienes esa necesidad en particular, ¿no? Incluso puedes crearte un reporte con Excel, ¿dónde está? Sobre los casos que encuentres inconsistencias, ¿no? En tus validaciones de datos, ¿no? Eso se puede hacer también sin problemas. Ok, entonces ya instaló mi paquete de actividades UiPath de Excel Activities, que es mis dependencias. Entonces vuelvo al panel de actividades, Activities, y si ahora escribo Excel, básicamente ya me aparece la actividad de Excel, ¿no? Ahí está como instalada, App Integration, y creo que les había comentado, existen las actividades modernas de Excel y existen todavía las actividades clásicas, que ya no se están usando tanto, pero siempre es bueno saber que existen, que siguen todavía dentro del paquete de actividades, ¿no? Pero que probablemente eso ya se esté deprecando poco a poco. En el siguiente año probablemente ya se esté deprecando con mayor certeza todo eso. Entonces, solamente para conocimiento, que existen eso en las clásicas, pero nosotros vamos a usar las actividades modernas. Entonces, la actividad que yo voy a usar es esta, Excel Process Scope. Voy a jalarla en el panel de diseño, coloco, una vez que el más se coloca de color azul, suelto la actividad, y efectivamente ya se agregó la actividad del Excel Process Scope. Esta actividad básicamente es un contenedor que va a contener cualquier proceso que yo quiera realizar con un archivo de Excel. ¿Okay?
Lo siguiente que voy a hacer, que voy a usar es use Excel file. Es la siguiente actividad. Voy a usar aquí, lo suelto, use Excel file, que básicamente aquí es lo que voy a hacer es, bueno, voy a abrir, ¿no?, el Excel, bueno, de números en este caso, ¿sí? ¿Ok? Esta actividad use Excel file es la que me va a permitir elegir un archivo en particular. Entonces, esto de aquí debería ser parametrizable con lo que está aquí arriba, ¿ok? Antes de eso vamos a hacer algunas pruebas para ver cómo funciona el Excel file. ¿Ok? Yo voy a abrir, en este caso, la actividad use Excel file. Tiene aquí lo que me pide es un workbook path. ¿Cuál es la ruta donde está el archivo Excel que quiero abrir? Y aquí en la parte derecha tiene una imagen, digamos, como una carpeta, un folder, ¿no?, que dice Browse for File, buscar por archivo. Entonces yo le voy a dar clic ahí y me va a permitir buscar el archivo que yo necesito. En este caso yo lo tengo en esta ruta y el archivo que yo necesito es este, sesión 2-desafío.xlsx, ¿no? Y le voy a dar a abrir. Automáticamente UiPath ya capturó toda la ruta, yo no tengo nada adicional que hacer. Y ya UiPath ya ha detectado que voy a abrirte este archivo Excel. Voy a abrirte el archivo Excel, preferencias de Excel. Si es que hay cambios, lo voy a guardar. Si no existe, lo voy a crear. También puedo quitarle o dejar ese check, ¿no? Incluso puedo usar un archivo template, ¿no? Que yo quizás tengo un template con algún formato, el formato de celdas, que yo ese lo use como una copia y sobre esa nueva copia, ya con un nuevo nombre, yo voy a interactuar con ese Excel, ¿no? Entonces, UiPath también te permite hacer eso si es que quieres usar algún archivo como template o plantilla, ¿ok? Y pues esta actividad de Use Excel File pues también tiene sus propiedades, ¿no? Como cualquier otra actividad que hemos hablado anteriormente, ¿no? En el panel de Properties o Propiedades podemos ver pues cuáles son las propiedades que tiene en este caso, ¿no? El check de si existe, si créalo, si es que no existe, mantén el Excel abierto, ¿no? Entre otras cosas más. Solamente quiero que hagas lectura, no quiero que grabes cualquier cambio, entonces puedes comenzar a hacer todas esas actividades con el Use Excel File. Ok, lo siguiente que yo necesito pues es mantener el Excel abierto y escribir los resultados de fila por fila en tiempo real. Para eso, aunque puede ser un poco trabajoso, tal vez no es lo ideal, pero vamos a usar la actividad que se llama read range. Okay, vamos a usar la actividad que está dentro del Excel. Read range que está dentro de App Integration, dentro de Excel. Esta actividad igualmente la coloco dentro del contenedor del Use Excel File, ¿no? Ahí que el más se ponga en azul y suelto. Yo, por ejemplo, podría darle aquí clic, ¿okay? Miren, como pueden ver, range. Aquí yo podría escribir cómo es el formato para obtener el rango. O sea, yo ya lo tengo escrito también por cualquier tema, cómo se pone el formato para obtener un rango de alguna hoja, de una celda en particular. Pero acá yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo aquí, por ejemplo, tengo una ayuda que me permite el Excel. Yo le doy aquí donde está el más, de este cuadro de texto del rango, del range. Y aquí hay una opción que dice Excel. Incluso acá ya UiPath me ha detectado, ese Excel por si acaso tiene una hoja que se llama Numbers. ¿O quieres tú indicarlo en el Excel? Quizá. En este caso yo solamente quiero la hoja. Yo le doy clic ahí y automáticamente UiPath ya creó cuál es el formato, ya lo llenó, ¿no? Excel.sheet, paréntesis, comillas dobles, el nombre de la hoja. Si yo abro mi Excel, literalmente la hoja se llama Numbers en este caso, como lo pueden ver acá, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que estás haciendo con este UiPath, que está leyendo toda la información que está en esa hoja, ¿okay? Que básicamente es esa tabla de datos de la columna A, B y C. No va a leer nada más. ¿Qué es lo otro que le estoy diciendo? Que tiene cabeceras, que la primera fila va a ser cabecera, ¿ok? Que solamente me lea los que están visibles. En este caso no hay ningún filtro, entonces no hay ningún problema que esto esté abierto o no. Lo siguiente que me indica es dónde voy a guardar esta información, ¿no? Yo lo tengo que guardar en este caso en una variable de tipo data table, ¿ok? Yo lo voy a guardar en esta variable que en mi caso se llama ttNumbers. Voy a compartir por el chat igualmente. Sí, ahorita lo vamos a utilizar. Solamente que quería mostrar que cuando tienes la ruta puedes hacer estas cosas con el read range y te ayuda de una manera más sencilla
para algunas cosas con Excel, ¿no? Pero ahorita vamos a utilizar eso que comentaste por el chat. Ok, entonces, ¿dónde quiero guardar la información? Save to. Control K de kilo para crear mi variable. Aparece el texto setVar. Escribo el nombre de mi variable, que en este caso voy a llamar dtNúmeros, y le doy Enter. Listo, entonces ahí tengo mi variable. Voy a leer la información del Excel y lo voy a guardar en mi variable dtNúmeros. Si yo veo aquí, voy a seleccionar la actividad en readRange. Si yo voy a ver mi panel de variables, voy a ver que dtNúmeros solamente existe en el campo del do, de aquí. O sea, si lo uso afuera, esa variable no existe, dtNúmeros. Entonces, lo que yo quiero es que esté afuera. Entonces, selecciono de nuevo mi actividad readRange y en la variable dtNúmeros le voy a cambiar el scope al máximo. ¿Cuál es el máximo? El que está más abajo. Main sequence. Listo. Entonces, ya tengo mis dos variables hasta el momento. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es leer ese Excel, leer los datos del Excel, guardar en una variable data table dt-números. Ahora lo que quiero es escribir celda por celda, pues la suma, de manera sencilla. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo podría comenzar a usar en este caso la actividad del for each row in data table, ¿no? Para poder hacer esto. Vamos a utilizar la actividad for each row in data table. Hagamos esto de momento. Esta puede ser una opción, podríamos usar otras. Vamos a ir viendo un poquito el porqué. Ok, entonces yo ya tengo esta información del Excel guardada en un data table. Aquí en el for each row in data table voy a hacer lo siguiente. Acá me piden data table. Ya UiPath ya sabe que la única variable de data table que tengo es dtNúmeros. Simplemente selecciono ahí, que dice el tab, ¿no? dtNúmeros. Ya está, perfecto. Entonces, esta variable de dtNúmeros, mi data table, va a ir recorriéndose fila por fila. Yo sé que esta fila por fila, pues es la información que está en este Excel, ¿no? Donde esta es la fila 1, la fila 2, la fila 3, y así. Recuerden que la fila 1, en este caso del Excel, es la cabecera. Y UiPath lo está leyendo como cabecera de la tabla, ¿no? Es el nombre de cada columna. Por eso es que tiene marcado el hash header, ¿no? Si tiene cabeceras. Ok, entonces yo voy a recorrer una por una las filas, y lo que voy a hacer básicamente es, en este caso, hacer la suma de los valores, ¿no? Y pues crear, en este caso, las variables que yo necesito. Yo podría hacer algo sencillo como esto. Vamos a usar la actividad assign. Y yo podría crearme, en este caso, vamos a hacerlo sencillo, pero que se entienda. Voy a crearme tres variables tipo int32. Solamente para que se entienda. Podría crearme una sola, pero solamente para tenerlo separado de manera ordenada. En este caso vamos a crearnos tres variables. Ok. Estas tres variables son estas tres de aquí. En columna A, columna B, columna C. Ok. Entonces estoy creando mis tres variables que deben ser tipo entero. Ok. int32. Todo es int32 porque yo quiero sumar los números y tener el resultado. Básicamente ese es el porqué. ¿Okay? Estoy creando mis tres variables, in, guión abajo, número columna A, columna B, columna C. Las tres son tipo de variables int32. El scope le voy a poner el máximo, main sequence, a las tres. ¿Okay? Para poder utilizarlo y no tener ningún problema en este caso. Listo, he creado mis tres variables para almacenar los números, ¿no?, de cada columna. Y lo siguiente que voy a hacer pues es algo sencillo como asignar el número de cada columna. Voy a tener acá variable in número columna A. Le voy a asignar lo siguiente. Como yo voy a hacer recorriendo fila por fila, ¿no?, row por row, en este caso, como la primera fila que voy recorriendo se va a almacenar en esta variable current row. Entonces, ¿qué valor quiero guardar yo aquí? Va a ser el siguiente. Voy a dar aquí donde dice Open in Expression Editor para que sea más grande. Y ahí pues voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar, quiero el current row, punto item, paréntesis, y puedo colocar un 0. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a usar de esta primera fila
el elemento de la posición 0. Eso es básicamente. ¿Okay? Pero recuerden que esto acá, pues, yo no necesito transformar en un número. ¿Okay? Entonces va a ser por ese caso que yo voy a colocarle paréntesis al inicio y al final. Y voy a usar lo que hemos hecho antes, que es el cint, ¿no? Si no les aparece nada, control, tecla de espacio, les aparece como esa lista de ayuda, ¿no? En mi caso se llama cint, C-I-N-T. Abro paréntesis, está el current row.item, el item de posición 0 y cierro paréntesis de la conversión. ¿Por qué? Porque esto me hace que convierta ese dato en una variable tipo entero, ¿no? Eso es lo que hace el cint. Le doy grabar. Y voy a hacer lo mismo para los siguientes otros datos, que en este caso es int-columna B. Si no les aparece esta lista como a mí, control y la tecla de espacio y les va a aparecer, ¿no? Esta lista de ayuda. Entonces, int, número de columna B. Voy a copiarme prácticamente lo mismo que está aquí, ¿no? En el de arriba me puedo copiar lo mismo. Y aquí en este nuevo vamos a usar la misma variable, pero claro, como este es de la columna B, ya no es de la posición 0, sino es de la posición 1, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo aquí, pues mi Excel, ¿no? Esta es la posición 0 y esta es la posición 1. Entonces ya tengo de la primera fila el de la posición 0 y el de la posición 1. Algo que me falta es que voy a colocar en la columna C. Entonces, básicamente, para hacerlo de manera ordenada, voy a tener una asignación del in column C, in número de columna C, que básicamente va a ser la suma. ¿Ok? Así no va a hacer nada más. Voy a usar el in número de la columna A más int y uno abajo, el número de la columna B. Los dos son números, se pueden sumar, no hay ningún problema con eso. Le voy a dar a grabar, se suman y se van a guardar el valor de la suma en mi variable tipo número, tipo int32, que se llama in número columna C. Entonces, básicamente voy a recorrer fila por fila, voy a obtener el de posición 0, que es la columna A, posición 1, que es la columna B, voy a sumar los dos números y ahora lo que necesito es escribirlo en esa misma fila, pero en la posición, en la columna C. ¿Ok? Solamente me queda pendiente eso, que tengo que escribir ese dato. ¿Ok? Y para eso, pues voy a usar la actividad que se llama write cell. Write cell. ¿Okay? Escribir celda. Aquí me dice, ¿qué cosa quiero escribir? Pues yo quiero escribir el valor de la columna C. ¿Ok? Quiero escribir el valor de la columna C. ¿Dónde lo quiero escribir? Aquí también me puedo ayudar de esta actividad acá. Acá me dice el más, ¿no? Tengo mi caja de texto que me dice dónde quiero escribir, where to write. Voy a la parte derecha, tiene un más, ¿no? Que me va a hacer una ayuda, donde veo una opción de Excel. Y esa opción de Excel me da otra opción que es indica en Excel. Le voy a dar ahí. Y esto, por ejemplo, me habilita y tiene que estar instalado una extensión de Excel, si no, esto no se va a poder, ¿no? Entonces, y acá yo, por ejemplo, puedo elegir, quiero que escribas en la celda C2. Quiero que empieces ahí. Aquí le doy confirmar, como pueden ver en la parte superior. Y ya UiPath, por defecto, ha obtenido el formato de cómo UiPath lo interpreta y para saber en qué celda va a escribir, ¿no? Excel.sheet, en la hoja numbers, entre comillas dobles, punto cell, ¿en qué celda? Entre comillas dobles, pues en la celda C2, ¿no? Eso es lo que va a hacer y va a escribir en la celda C2, en la celda C2, ¿ok? Y eso es lo que yo voy a tener a partir de ahora. Voy a darle grabar. Y, por ejemplo, antes me comentaron, ¿no? Oye, ¿por qué has usado este valor de aquí si acá lo estás poniendo una variable? Simplemente yo puedo hacer esto. Y en lugar de que el dato esté en duro, pues lo borro y coloco mi variable. Y está, no va a ocurrir ningún problema en este caso. Solamente lo hice porque si no tengo la ruta como tal, hay veces que esta ayuda de aquí no funciona, ¿no? Por ejemplo, acá no sabe cuál es el nombre de la hoja, ¿no? Entonces, solamente lo hice por eso, para hacer avanzar esa parte un poco más rápido, pero como buena práctica en general de cualquier proyecto, todos estos datos siempre deben estar parametrizados, ¿no? Entonces, lo tengo aquí. Simplemente voy a ejecutar mi proceso ahora para ver qué es lo que va a hacer. Yo sé que va a escribir solamente en la celda C2 de momento, ¿no? Pero vamos a ir viendo
¿Qué es lo que hace hasta este momento el proceso? Veamos. Se ejecuta, abre el Excel, escribe la suma de cada fila, pero solamente lo está escribiendo en la celda C2. Entonces yo no quiero eso, yo más bien quiero que escriba en la celda C2, C3, C4 y así sucesivamente, ¿no? Este 73 es la última, ¿no? 2 más 71, 73. Entonces yo lo que necesito es que esto sea dinámico, ¿no? Que elija C1, C2, C3, C4 y así sucesivamente, no que sea un dato fijo. Entonces yo ahí puedo hacer un tema de concatenación y hacerlo de una manera dinámica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a crearme una variable. ¿Ok? Voy a crearme una variable. String. Sí. Ya, vamos a hacer lo siguiente. El for each row, como tal, va a tener un index. ¿Okay? Una variable index. Que yo puedo crearla. ¿Ok? Como el current index, ¿no? Puedo crear acá incluso int en abajo índice, ¿no? En español. Tengo que apretar la tecla control K de kilo, si no, nunca se va a crear la variable y lo va a reconocer como cualquier cosa. Entonces aparece el texto set bar y puedo crear mi variable índice. Esta variable índice, que es parte de las propiedades del for each row, básicamente en automático va a incrementar, ¿no? Conforme recorre la fila 1, fila 2, la fila 3, este dato va a aumentar, el índice. ¿Ok? Entonces, eso de ahí a mí me va a ayudar mucho para poder hacerlo de manera dinámica, ¿no? En vez de que diga C2, quizás puedo poner el índice y vaya aumentando conforme vaya recorriendo cada una de estas filas. Yo, por ejemplo, para saber cuánto es el índice, que esto empieza a ser, si no me acuerdo, puedo usar la actividad del writeLine para hacer una prueba pequeña y decir, a ver, ¿qué cosa está escribiendo el índice? Punto toString porque índice es una variable tipo tipo número, tipo int32. Si yo veo en panel de variables, ahí está, int32. Por eso con el writeLine tengo que punto toString, si no, no lo va a reconocer de manera correcta. Ok, entonces yo lo que puedo hacer aquí es, ¿sabes qué? En lugar de colocar C2, ok, yo voy a hacer lo siguiente, voy a ver aquí donde dice Open in Advanced in Expression Editor. En mi actividad writeSet, donde dice Open in Expression Editor, voy a darle clic ahí, todo se ve más grande. Darle un poco de zoom. Ok, yo quiero que este dato acá sea variable, no quiero que sea un dato fijo. Ok, entonces yo lo que podría hacer en este caso es lo siguiente, en vez de colocar C2, podría colocar C más, y podría, por ejemplo, colocar mi variable índice, ¿no? Puede ser el caso, pero esta variable es una variable tipo número, ¿ok? El índice. Entonces yo no quiero que sea un número, sino lo puedo poner entre paréntesis y colocar el punto to string. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy haciendo una gran concatenación. Donde estoy diciendo que quiero que escribas en la celda C. Bueno, si el índice es 0, escribe en la celda C0. Si el índice es 1, escribe en la celda C1. Si el índice vale 5, va a escribir en la celda C5. Eso es básicamente lo que estoy haciendo, porque esta es una variable de tipo número, que yo lo convierto a string o a cadena de texto, y cuando hago un más entre una cadena de texto y otra cadena de texto, básicamente se concatenan. Entonces yo puedo comenzar a jugar también con eso, ¿no? Yo sé que el índice me parece que es 0, entonces le voy a colocar más 2. Entonces, ven que incluso estoy haciendo operaciones dentro de lo que yo estoy colocando como sentencia para el Excel, ¿no? Entonces estoy colocando, quiero que te escribas en la celda, si el índice vale 0 más 2, ¿no? En la celda C2. ¿No? Si el índice para la siguiente fila vale 1, 1 más 2, quiero que escribas en la celda o en la C3, ¿no? Y así sucesivamente y sucesivamente. Entonces, eso es básicamente lo que yo puedo hacer de esta manera. Voy a grabar. Le voy a pasar este texto aquí. Necesitan. Es una manera más sencilla. Y ahí, por ejemplo, voy a ejecutar mi proceso nuevamente, ¿no? Veo que todo está vacío. Chévere. Lo guardo. Cierro el Excel. Le doy el Run File. Y ahora lo que voy a hacer es va a abrir el Excel. Comienzo a escribir en la celda C1, 2, 3, 4, ya hasta la última celda. ¿Eso es por qué? Porque yo particularmente ya sabía que el índice de estos for each o for each row comienza siempre en 0.
¿no? Cuando va recorriendo fila por fila, comienza en 0. Entonces, yo quiero que escriba en la celda C2 al inicio, entonces 0 más 2, C2. Básicamente ese es el por qué le coloqué de esa forma. Y pues ahí tenemos una forma dinámica donde podemos comenzar a poner variables, ¿no? A la celda o a donde sea que yo quiera escribir, ¿no? Y por ejemplo acá podemos ver cómo está el valor de esto, ¿no? Del Excel. Y pues esa ha sido la forma 1. ¿Okay? No necesariamente es la más óptima, pero es una forma de lo que podemos hacer según lo que necesitemos con el Excel, ¿no? Mantener el Excel abierto, escribir los resultados en tiempo real, fila por fila, ¿no? Que es el resultado de la columna C. Hasta ahí, ¿tienen alguna consulta, duda? ¿Estuvo claro, interesante, extraño? Chin, chin, chin. Okay. Asumiría que no hay dudas, que todo ha quedado más o menos claro. Cualquier consulta la pueden colocar en el chat. Y vean también que, por ejemplo, aquí yo he usado mi variable, ¿no? Mi variable donde yo tengo la ruta de los números. ¿Okay? Que eso, por ejemplo, puede ser, bueno, en este caso, algo configurable, ¿no? Yo le cambio la ruta y me va a abrir un Excel en otro lugar, ¿no? Entonces, eso también se puede hacer sin problemas. Ok, entonces, esta ha sido, digamos, la forma 1. Chévere, ya está, funciona, se podía hacer lo que necesitábamos. Ya he escrito los números de manera ordenada, que es la suma, ¿no? 71 más 2, 73, 25 más 9, 34, 73 más 5, 78 y así sucesivamente, ¿no? Genial, entonces por ese lado yo puedo tener todo bien con UiPath. Incluso la actividad Use Excel File, ustedes han visto que cuando se abre el Excel se abre en un tamaño pequeño, porque así está mi lacto ahorita como se está abriendo, ¿no? Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que se abra de manera que esté así, un poco comprimido, ¿no? Yo quiero más bien que esté maximizado, ¿no? Igual, la actividad Use Excel File tiene un parámetro en las propiedades, en Properties, que se llama Resize Window. Entonces, ahí yo también puedo decir, quiero que lo minimices, quiero que lo maximices, ¿no? Acá, por ejemplo, coloco Maximize y pues ya puedo hacer mi proceso un poco diferente, ¿no? ¿Cuándo me puede servir esto? Quizás cuando estoy en un Excel y si hay algún error, quiero que capture pantalla, ¿no? Para ver en qué parte del Excel se ha quedado, en qué hoja, qué es lo que ha hecho, ¿no? Entonces, básicamente ahorita lo que he hecho es maximizar. Y eso es parte de lo que nosotros podemos desarrollar con las actividades de integración con Excel. Ok, entonces vamos a hacer ahora la forma 2. Un momento. Ya, para que no se apague mi laptop. Ok, entonces vamos a hacer la forma 2, que básicamente es mantener el Excel cerrado. Vamos a establecer los valores de la columna en memoria, ¿no? En un data table, y vamos a agregar toda una tabla directamente en el Excel. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, no necesitamos tener el Excel abierto, ¿ok? Para esta segunda forma que vamos a hacer ahora. Puedo trabajar los datos en memoria en el mismo data table, perfecto. Y pues al final solamente quieren que agregue toda la información directamente en Excel. Genial. Entonces voy a crearme un new sequence. Voy a mi barra de herramientas, new sequence. Voy a colocarle forma 2, por ejemplo, ¿no? Forma 2. Y le voy a dar crear. Ok. Entonces, yo aquí voy a tener mi nueva forma, que va a ser la forma 2. Es muy parecida, entonces, oye, yo puedo usar lo mismo, puedo copiarme, por ejemplo, esta actividad que se llama assign, ¿ok? Le puedo dar control C, ¿no? De mi main, mi primer workflow. Puedo seleccionar la actividad, darle control C de casa, ir a la forma 2, presionar aquí en el panel de diseño y darle control V. ¿Qué es lo que pasa? He copiado la actividad tal cual. Ya tienen la ruta de mi archivo y ya tiene mi variable que no existe en el workflow o en el flujo de trabajo forma 2. Esta variable no existe. Por eso es que sale con un error de que, oye, esto de acá no existe, no está declarado, no puedo acceder. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simple, copio la variable y lo puedo crear aquí. ¿Okay? Esa es una forma. ¿Okay? Otro. Voy a eliminarlo solamente para mostrar otra forma. Delete. Yo también puedo copiarme variables. ¿Okay? Puedo ir al main, puedo abrir mi panel de variables. Aquí está en el main la forma 1 que desarrollamos. Y aquí, por ejemplo, puedo seleccionar
esta variable que dice sstr Excel números, con mi clic normal, el clic izquierdo. Puedo darle control y seleccionar otra variable llamada dt números. Genial. Puedo darle a los dos que ya he seleccionado con la tecla control, clic derecho, y acá dice copy. ¿Sí? Puedo copiarme variables. Le doy copy, genial, lo oculto. Voy al nuevo workflow, que se llama forma 2. Voy a mi panel de variables, clic derecho, paste, pegar. Y así yo puedo copiarme variables de un workflow a otro workflow. Ya tiene incluso el tipo de variable, ¿no? Data table, string, lo que sea. Eso también nos ayuda mucho cuando podemos tener variables similar, ¿no? Entre workflows, copiando y seleccionando el tipo de variable, simplemente vengo y selecciono lo que necesito, ¿no? Copio lo que necesito, control C, control V. Puedo hacerlo de un workflow a otro, de un proyecto a otro. No hay ningún problema con eso. Ok. Entonces, yo aquí ya tengo mi ruta, ya tengo mi variable declarada del dt números, la ruta del Excel, ya tengo cuál es la ruta de mi Excel. Y pues ahora va a ser un poco más sencillo. Voy a usar la actividad read range, ¿no? Antes usamos, como ven en la forma 1, la actividad read range de Excel, ¿no? Y había que usar las otras actividades de Excel Process Code y el Use Excel File. En este caso, como no necesito tener el Excel abierto, pues voy a irme por las actividades actuales, no las clásicas no las miro, sino las modernas del read range workbook. Este read range workbook lo voy a jalar y lo coloco justo aquí abajo. Ok, tengo ahí el read range workbook. Y por ejemplo acá me dice la ruta, y ahí ya de frente me da la ruta del cel. Ok, esa es la ruta donde quiero escribir. ¿Cómo se llama la hoja? Yo puedo colocarla entre comillas dobles. También podría ser una variable, no hay ningún problema con eso. Ahorita vamos a colocarla como comillas dobles, para hacerlo más sencillo. ¿Cómo se llama mi hoja? Mi hoja se llama numbers. Lo voy a copiar. Y la hoja se llama numbers. Ok, ahí está. Tengo mi Excel, un read range workbook, la hoja se llama numbers. En el rango no voy a colocar nada. Yo podría, si quiero, decir, quiero que leas de la celda A1 hasta la celda C3, ¿no? Pero, ¿qué pasa si mi Excel le aumenta fila más? 5, 6, 10, 24, ¿no? Entonces, no me conviene tener un rango de celdas fijo. Si yo lo dejo así como está, en blanco, básicamente va a leer todo lo que está en esta hoja. ¿Okay? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, si yo le cambio a esto de formato, UiPath lo va a considerar, esta celda está llena. ¿Por qué? Porque está en un formato diferente, incluso le ha puesto espacio en blanco, también lo va a considerar lleno. Entonces hay que tener también cuidado con eso y tener bien limpios los Excel, ¿no? Siempre todo eliminado. ¿Ok? Voy a darle a guardar y cierro mi Excel, pues ya sé que la hoja es numbers. ¿Dónde voy a guardar este dato? Voy a capturar la información y lo voy a guardar en una variable tipo data table. Entonces, selecciono la actividad range workbook y en el panel de propiedades de la derecha, properties, ¿no? Seguro está en el properties. Voy aquí a donde dice output, la sección de output, y ahí está mi parámetro que dice data table. Aquí coloco mi variable dt números que ya existe. Ya existe porque la copié del otro workflow aquí, ¿no? Que igual es el mismo tipo data table. ¿Okay? Aquí en parámetros también tengo la opción del add headers, ¿no? Yo, sí, perfecto. Sé que la primera fila son cabeceras, por eso lo dejo con check. Perfecto. Entonces le estoy dando aquí en el parámetro data table dentro de la sección output la variable dt-números. Ok. Entonces simplemente le voy a dar guardar. Listo. Entonces tengo mi variable de asignar, asigné la ruta, tengo mi read range workbook donde ya he leído el Excel y lo estoy guardando en una variable data table. Lo siguiente que voy a hacer aquí, en esta forma 2, es voy a asignar, en este caso, los valores de este data table. ¿Okay? Voy a usar de nuevo el for each row in data table. ¿Okay? Dentro de un data table, acá está. For each row in data table. Entonces voy a usar esta actividad de for each row in data table. El data table ya sé cuál es, ¿no? Incluso UiPath ahí me ayuda, me dice, este no será, le doy tab y ya automáticamente ya se ha seleccionado. ¿Okay? No he tenido que escribir nada, ya UiPath
Más o menos con eso también te va ayudando. Tengo mi current row, perfecto. Lo que yo voy a hacer aquí es usar la actividad assign, asignar. ¿Okay? Voy a recorrer fila por fila, genial, y voy a usar la actividad de assign. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo aquí voy a hacer eso. Aquí vamos a tener mi data table de esta forma. Yo tengo mi Excel, ¿ok? Voy a recorrer fila por fila. Fila 1, fila 2, fila 3 y así sucesivamente. Entonces, yo tengo mi fila 1 como una variable tipo data table. Yo lo que puedo hacer, voy a borrar esto, está vacío, ¿no? En la tabla, este dato está vacío ahorita, ¿no? Entonces, yo lo que quiero hacer es, ¿sabes qué? Yo quiero asignarle un valor como variable data table a este elemento de esta primera fila. ¿Ok? Entonces, este elemento es la fila 1, por ejemplo, y la posición 0, 1 y la posición 2. Entonces, esta es la fila 1 y este es el elemento de posición 2. Puede estar en la fila 4 o 5 y quiero llenar o quiero asignarle un valor al elemento de la posición 2. ¿Ok? Porque es posición 0, 1 y 2. Entonces, yo lo que voy a hacer es, ¿sabes qué? En la fila en la que me encuentre, sea cual sea, quiero siempre asignarle un valor al elemento de la posición 2. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues yo estoy recorriendo el current row y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a usar en este caso el current row que va a ser current row. Aquí. Voy a colocarlo de esta manera. Voy a darle acá ya para que sea más grande. En el más, ¿no? El save to, valor a guardar, le doy en el más. Opening Expression Editor, ¿no? Para que se pueda ver más grande lo que vamos a escribir ahora. Entonces, yo ya sé que aquí hay un current row. Yo simplemente escribo current row punto item, abro paréntesis, 2. Entonces, quiero que a ese elemento de la posición 2 de esta fila actual asignarle un valor. A este elemento, posición 2 de la fila actual, sea cual sea, quiero asignarle un valor. ¿Qué valor le voy a asignar? El valor de la suma del elemento de la posición 0 y de la posición 1. Básicamente eso es lo que voy a hacer, ¿no? De esta forma, current row item, posición 2 es igual a la suma del elemento de la posición 0 convertida a número y más el elemento de posición 1 convertida a número. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a copiarlo porque es más sencillo. Les paso igual por el chat. Aquí donde dice value to save, aquí, opening the expression editor, para verlo más grande, y ahí pues pego lo que les puse. Básicamente estoy diciendo, ¿sabes qué? El elemento de esta fila actual que estás recorriendo, quiero el elemento de posición 0, que es la columna A, que lo conviertas a un número, ¿ok? Y que luego ese número lo sumes a el elemento de la posición B de la fila actual, la posición 1 o la columna B, y que también se convierte en número, entonces finalmente estoy sumando dos números. ¿Okay? Eso es básicamente lo que yo estoy haciendo. Y esos dos números sumados los voy a guardar en el elemento de la posición 2. ¿No? Lo voy a guardar en esta posición. ¿No? En la fila que esté, elemento de posición 2. En la fila en la que esté, elemento de posición 2, que va a ser la columna C prácticamente. ¿Ok? Entonces, todo eso de aquí lo estoy trabajando en memoria. Aquí no estoy interactuando con ningún Excel. Todo es full asignación, asignación, asignación. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que yo voy a hacer es escribir toda esa información. Vamos, voy a crearme una variable adicional ¿ya? Para tenerlo separado. Ok, hasta aquí yo ya recorrí, ya llené mi tabla todo en memoria. Ok, le voy a dar colapsar para que se vea más pequeño y pues tenerlo más ordenado. Lo siguiente que yo voy a hacer es, voy a crearme otra variable, ¿sí? Para tenerlo separado. Un Excel de reporte suma, por ejemplo. Les paso el nombre de la variable. ¿No? La ruta de un Excel del reporte suma. Ok, y voy a usar una actividad de assign para asignar esta nueva variable, reporte suma, que es diferente del Excel original de números, donde por ejemplo me voy a copiar todo lo mismo, ¿ya? Toda esta misma ruta que está aquí, control A, control C, lo voy a copiar aquí. Pero por ejemplo yo le puedo cambiar acá el nombre del Excel. Yo no quiero que se llame desafío 2, quiero que se llame
reporte suma, por ejemplo, ¿no? Ese va a ser mi Excel, que ahorita no existe, ¿eh? Lo va a crear en toda esta ruta y el archivo se va a llamar reportesuma.xlsx. Lo voy a grabar. Ahorita ese archivo no existe, acá no existe ningún archivo de reporte suma. ¿Okay? Y lo siguiente que voy a hacer es voy a utilizar mi actividad que se llama write range workbook. ¿Okay? No de las clásicas, no las vieron, sino de las modernas. Write range workbook. ¿Qué voy a pegar aquí? Pues yo ya he recorrido la tabla y en memoria he comenzado a llenar los datos de la suma. Eso es lo que he estado haciendo aquí arriba. Ahora ya tengo la tabla llena, con todas las columnas o las posiciones llenas, incluso la posición C o columna C. La columna C o posición 2. Entonces ya todo está lleno, que eso es lo que me he encargado de hacer aquí en esta actividad del for each row. Entonces ahora lo que quiero hacer es, oye, ¿en qué ruta voy a guardarlo? Okay. En mi nueva ruta, que es str ruta reporte suma, que tiene otro nombre, es Excel. El nombre de la hoja quiero que sea, no sé, numbers, que sea el mismo, numbers. Y el data table, ¿cuál es mi data table? dt números, ¿ok? Que es el que ya aquí he modificado porque ya estoy asignando un valor a esa columna que estaba vacía, ¿okay? Que era la columna C o el elemento de posición 2. Ok, entonces aquí tengo esto. Y yo quiero que pegue toda la información, incluidas las cabeceras, por eso no voy a hacer nada aquí. Aquí le voy a dar, por ejemplo, add headers, ¿ok? Quiero agregar incluso las cabeceras. ¿Por qué? Porque si yo no le pongo esto de add headers, las cabeceras no las va a pegar, ¿ok? Entonces, voy a cerrar este Excel de aquí y voy a ejecutar mi proceso. Le voy a dar run file. Vamos a ver que termine de compilar. Como ven, Excel ni lo abrió, por ningún momento todo lo trabaja en background con estas actividades de workbook y yo puedo ver que efectivamente ahora me aparece un nuevo Excel que se llama reporte suma, que se creó a las 20:14. ¿Ok? Entonces yo voy a entrar a ver ese Excel y pues veo que el Excel tiene lleno la información, tanto de la columna A, de la columna B y la columna C que se trabajó en memoria, ¿no? Que eso es esto de aquí. Esta asignación, como he estado llenando los datos de esa columna C. Todo en memoria, no he trabajado con Excel en esta parte. Entonces, esa es otra forma de hacer, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este caso. Si tuviera que comparar, pues efectivamente, para este caso particular, es mucho más óptimo usar estas actividades de workbook porque simplemente son sumas y restas, sumas prácticamente, recorrido, todo trabajando en memoria y se acabó. No tienes que abrir el Excel, simplemente ejecutas y todo trabaja en background, ¿no? Y pues el resultado es el mismo, ¿no? Como ven, el resultado final igual se llama numbers o cualquier nombre que yo le he puesto a la hoja, ¿no? Como ven. Y este Excel no existía, se creó. Como se ha creado, se crea incluso con la hoja, el nombre de la hoja que yo quería. ¿Okay? Entonces, eso es un poco para tenerlo en cuenta de qué cosas se pueden hacer con estas actividades de workbook, ¿no? Okay. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Todo estamos ok. Con las dos formas que hemos visto hasta el momento. ¿Todo claro? Ok. Entonces, ahora vamos a ver la tercera forma. La tercera forma básicamente es calcular usando fórmulas, ¿no? Es una suma, se la A, se la B, y quiero sumar, quiero que me muestres los datos en la columna C. Es una fórmula sencilla. Simplemente necesito usar en este caso fórmulas. Ok, entonces lo que yo voy a hacer es voy a crearme new sequence, forma 3, ¿no? Forma 3. Ya la forma 1 está hecho, la forma 2 también, y la forma 3 es la que vamos a hacer ahora. Yo particularmente, prácticamente me sirve casi todo lo que está aquí para no darme vueltas de hacer diferentes cosas, ¿ok? Entonces yo aquí, por ejemplo, simplemente necesitaría escribir algunos datos en particular, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a colapsar, voy a ir al main,
voy a colapsar todo lo que está aquí en el Excel Express Scope y en el Assign ruta de Excel. ¿Okay? Voy a copiarme todo. ¿Okay? Selecciono los dos con Control C. Voy a mi forma 3. Selecciono cualquier espacio en blanco del panel de diseño y doy Control V. Entonces he pegado las mismas actividades. Luego lo mismo, voy a ir al main, al principal, abro mi panel de variables y voy a copiarme dos variables, el str root Excel y la variable dt números. Con clic derecho del mouse, copiar, lo oculto, voy a la forma 3, que es mi nuevo workflow, abro mi panel de variables, clic derecho, pegar. Perfecto. Entonces se ha ahorrado tiempo, no he tenido que escribir todo de nuevo, de cero. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo asignado la ruta del Excel de números, descolapso esto del Excel Process Scope, veo que acá hay una advertencia, ¿no?, de que hay errores adentro, ¿no?, en el contenedor. Ok, entonces el use Excel file lo voy a seguir usando, es el mismo Excel que voy a seguir usando. El read range, creo que yo no lo voy a usar, esperemos que no. Veamos si todo sale bien. El for each row, tampoco lo voy a usar, lo voy a eliminar. Ok, entonces me queda el asignar, la ruta del Excel, el Excel Process Scope, el use Excel file y nada más. Okay. Solamente me he quedado con eso. Lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a usar una actividad que es write cell. Vamos a escribir el valor de una celda. ¿Ok? Write cell. Vamos a usar esta actividad. Vamos a buscar write, escribir celda. Obviamente son las actividades de Excel para este caso. ¿Ok? Write cell. Coloco aquí. ¿Cómo se llama mi actividad? Bueno, aquí es donde voy a escribir el número, la suma en la columna C. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a escribir? Yo voy a escribir particularmente una suma. ¿Ok? Entre comillas dobles, igual a A2 más B2. Simple y llanamente eso. Voy a escribir una fórmula que es sencillísima, igual a 2 más B2. ¿Dónde quiero escribirla? ¿Dónde quiero escribirla? Pues yo quiero escribirla en la celda C2. Acá, como ven, UiPath me da incluso una ayuda, ¿no?, de lo que puedo hacer. Me da una... Por ejemplo, acá yo no sé cuál será el nombre de la hoja, como pueden ver acá. ¿Por qué? Porque yo estoy colocando en mi actividad Excel file, estoy colocando una variable. Entonces, UiPath ahorita no sabe cuál es el Excel, pero si tuviese la ruta, lo sabría, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces nos ayuda a avanzar algunas cosas y quizás al final reemplazar la ruta fija por una variable. Solo para tenerlo en cuenta. El range o el rango yo ya lo tengo acá escrito, entonces no se va a meter por eso. Entonces yo voy a escribirlo en la hoja llamada numbers en la celda C2. Ahí voy a escribir A2 más B2. ¿Ok? Vamos a aprovechar. Que eso es básicamente lo que es. Write cell, estoy escribiendo la fórmula A2 más B2, todo entre comillas. ¿Pueden ver? ¿Y en dónde lo quiero escribir? Quiero escribirlo en la celda C2 de la hoja numbers. Perfecto. Hasta ahí todo está genial. Luego de esto voy a usar mi actividad siguiente, que va a ser... no me acuerdo. Autofill. Esas son las actividades de Excel. ¿Okay? Autofill. ¿Okay? Aquí yo, por ejemplo, puedo ver lo que es el tema de la celda, el autollenado de la celda. Voy a jalarlo. Y esta actividad básicamente es el autofill, que acá lo que quiero es que llene por defecto todas las celdas que están debajo de la celda C2. ¿Ok? Que eso es básicamente lo que voy a hacer. Entonces aquí me dice selecciona un rango y voy a seleccionar la celda C2 de la hoja numbers. Que eso es básicamente lo que voy a hacer aquí. ¿Ok? ¿Qué es lo que he hecho hasta el momento?
tengo mi seteo de la ruta del Excel, Excel Process Code, use Excel file con la ruta, que es una variable. Estoy escribiendo una suma, una fórmula, a más 2, entre comillas dobles, en la celda C2. Y luego estoy diciendo quiero que hagas un autollenado a partir de la celda C2 de la hoja Numbers. ¿Okay? Eso es básicamente lo que vamos a hacer ahora. Incluso para verlo mejor, yo le puedo colocar una actividad que creo que no hemos usado antes, que es el delay. ¿No? Puedo decir, ¿sabes qué? Espérate unos segundos. Acá dice, por ejemplo, está en 0 horas, minutos y días. ¿No? Puedo colocarle 00, 2 puntos, 00, 2 puntos, 10 segundos, ¿no? Quiero 10 segundos, no quiero más. Delay. Es una espera, demórate. Una vez que autollena, espérame 10 segundos para nosotros ver y que no se cierre tan rápido. No lo necesito, pero solamente para efectos prácticos del ejercicio, pues, para que se pueda ver de una manera más sencilla. Le voy a dar a ejecutar y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Yo espero que autollene correctamente. Ok, entonces ahí, como ven, todo es fórmula. A4, A8, sucesivamente. Entonces lo que ha hecho es ha hecho un autollenado. Está esperando 10 segundos, por eso no se cierra, ¿no? Está con el delay de 1, 2, 3 hasta los 10 segundos. Pero básicamente yo reviso mi Excel, que el Excel original, que se llama sesión 7, desafío 2. Y yo solamente escribí en la celda C2 la fórmula A2 más B2. Y la otra actividad, que era el autofill para celdas, lo que hago es elegir esa celda y a partir de esa celda se autollena hacia abajo, ¿no? Incluso acá pueden ver A3 más B3, A4 más B4 y así sucesivamente, hasta el A11 más B11. Yo no he tenido que escribir uno por uno, sino he escrito una sola fórmula y he autollenado todo. Porque por algún reporte, algún motivo lo puedo iniciar con fórmula. Esta es una fórmula sencilla, podría usar fórmulas un poco más complejas si es que lo necesito. Entonces eso también nos ayuda a ver las posibilidades que tenemos con Excel, con UiPath, para poder automatizar todo ese tipo de actividades en general. Ok, tendría que todo está claro. Por si acaso voy a reenviar nuevamente la asistencia, si es que alguno no lo ha llenado. Ok, esta línea de asistencia, recuerden que hay algunos beneficios que está dando CodeGES para los que están registrándose en el tema de la asistencia y que, bueno, es con quien estamos haciendo esta colaboración para estas sesiones que hemos tenido hasta el día de hoy. Ok, entonces ya hemos hecho este desafío, ya hemos hecho las diferentes formas. Creo que hasta ahí todo está bastante claro. De qué es lo que podemos hacer con Excel, usar actividades propias del Excel, hacer un llenado uno a uno, manipular información, escribir en una celda, write cell, interactuar con variables tipo data table en memoria, comenzar a trabajar sobre eso, llenar. Incluso ahí lo que me preguntaban también por el chat, ¿no? Validaciones, pues, if, si haces esto, ponle un valor, si encuentras otra validación diferente, ponle otro valor, o déjalo en vacío, o lo que puedas necesitar, ¿ok? Entonces también ahí puedes comenzar a jugar, ¿no? Con el for each data table, recorrer, hacer validaciones, tener todo bonito, estandarizado y pegarlo en un Excel, en algún reporte que puedas necesitar. Entonces, también se puede trabajar el tema de variables tipo data table en memoria, usar las actividades del workbook, ¿no? Write, range, workbook, escribir un rango de celdas. Y bueno, la forma 3, que hemos visto ya otras actividades como que escribir una celda, pero también está el tema del autollenado y poder escribir fórmulas. ¿Ok? Entonces eso también nos abre una gama más amplia de lo que podemos automatizar con Excel. Y con UiPath en este caso, que como ven, creo que no ha sido tan complejo lo que hemos hecho hasta el momento. Ok, si no hay comentarios, dudas hasta aquí, sería que iríamos con lo siguiente. Ok, ya hemos hecho esto, las 3 formas. Vamos a hacer un último ejercicio donde vamos a hacer un filtrado, ¿ok? Vamos a leer los datos de un Excel de registros, donde yo tengo diferentes tipos de registros, y voy a hacer algunas condiciones para el filtro, ¿no? Por ejemplo, hay un campo que se llama año fundación, y pues básicamente quiero que sea mayor al año 2000, o al año 2000. ¿Ok? Voy a tener otro campo en esta Excel de registros, que se llama invoice value, y quiero que me filtre los datos que son mayores a 1500. Entonces,
En este caso va a ser un y o un and, ¿no? Que cumpla las dos condiciones. Sobre esto quiero que me filtre, ¿no? Y lo que filtre con esto y que cumpla las condiciones, guárdalo en un Excel llamado registros aceptados. Y los que no cumplen, pues guárdalo en otro como registros denegados, ¿no? Que alguien va a tener que validar y hacer otro proceso probablemente posterior a esto, ¿no? Ok. Entonces, para ello, igual les comento que hayan podido descargarse los archivos Excel, ¿no? Para poder hacer esto, que es el otro archivo que nosotros vamos a usar. Les reenvío igual por si no tenían. No, básicamente descargarse el archivo de registros, que ese es con el que vamos a interactuar ahora. Entonces, voy a crearme New Sequence. Voy a colocarle proceso 2, nombre sencillo de momento. Voy a colocar el desafío 2. Desafío 2. Sin tildes, sin tildes ni caracteres extraños, por favor. Desafío 2 y le voy a dar crear. Ok. Entonces, yo lo que necesito aquí es leer un Excel y hacer un filtrado de información. Como solo necesito leer un Excel, lo más sencillo que voy a hacer es mis actividades del workbook, ¿ok? Read Range Workbook. Este es el archivo de Excel llamado registros. Como ven, acá tiene, bueno, en este caso 30 registros, 30 filas, una cabecera. Ok, tiene los valores de Invoice ID, Invoice Value y el año de fundación, ¿no? Que es básicamente registro de los clientes a los que se le ha vendido, qué valores se le ha vendido y en qué año, ¿no? Básicamente eso. Entonces, yo ya tengo que, por ejemplo, mi hoja se llama facturas, entonces hay que tenerlo también en cuenta. Voy a cerrar este Excel. Y vamos a lo que necesitamos con el desafío 2. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crearme una variable. Vamos a crear dos variables. Okay. Una variable que va a ser str-bajo ruta Excel registros. Ruta Excel registros, esa va a ser una variable tipo string, cadena de texto. Y la otra variable va a ser, por ejemplo, str-bajo hoja Excel. Acá, nombre hoja. Por ejemplo, ¿no? Pueden darle cualquier nombre que se pueda entender. Entonces, esa va a ser mi segunda variable. Ok, yo puedo usar una actividad que era el assign, como ya hemos visto. También puedo usar otra actividad como el múltiple assign. Para no estar agregando un assign tras otro assign, puedo usar la actividad del múltiple assign. Okay, lo jalo, lo suelto, y aquí está. ¿Qué valor quiero guardar? Por ejemplo, quiero guardar str, la ruta del Excel registros. ¿Cuál es la ruta del Excel registro? Pues voy a buscarla. Aquí tengo mi Excel registros, copio toda la ruta. Aquí donde dice Open in Expression Editor. Esto acá a veces no se quita, pero no lo logré. Chin, chin, chin. Borro, comillas dobles, y ahí pego. ¿Okay? Ahí está mi ruta completa. Y voy a copiarle el backslash, control C, como al final. Y aquí voy a colocar el nombre de mi archivo Excel, que en mi caso se llama registros.xlsx, ¿no? Recuerden que siempre se tiene que colocar con toda la extensión del archivo. Entonces, esta es toda la ruta completa, en mi caso. ¿Okay? Le doy grabar. Ahí tengo la ruta del Excel. Le voy a dar aquí al botón Add, de agregar. Y aquí lo que voy a asignar en este caso es el nombre de la variable str nombre hoja Excel. Y pues ya yo ya sé, ok, cuál es el nombre de la hoja, ¿no? Para tenerlo parametrizado también. El nombre de la hoja se llama facturas. Entonces igual aquí, comillas dobles, facturas. Ahí lo tengo. Entonces ya asigné mis dos variables, la ruta del Excel y la hoja del Excel. Perfecto. Lo siguiente que voy a hacer es básicamente en este caso asignar, voy a crearme dos posibles variables, que va a ser lo siguiente. Va a ser str, y lo bajo, ruta, Excel,
Bueno, voy a poner ruta Excel rechazados. Excel rechazados. Y otra variable que se llama str, que abajo, ruta Excel aceptados. Okay, simplemente para tener ordenado y pues luego ya armaré estas rutas como tal, ¿no? La ruta del Excel rechazados, lo que les pasé. Variable de Excel rechazados. Y bueno, la variable de la ruta donde va a estar el Excel de aceptados. Ok. Entonces eso para ir comenzando a manipular todo lo que voy a necesitar. Luego, lo que voy a hacer es voy a leer este archivo Excel. Ok, principalmente. Voy a usar el read range workbook. Para leer cuál Excel, el de aquí. str ruta Excel de registros. El original. ¿Cuál es el nombre de la hoja? str nombre de la hoja de Excel. Quiero que lea todo, quiero que considere cabeceras, perfecto. ¿Qué me falta? Quiero que lo guarde en una variable, ¿ok? En una variable tipo data table. Voy a ponerle dt facturas. ¿Sí? Mi read range como mi panel de output, el parámetro data table dentro de la sección output, ¿no? De mis properties. En esta sección de este parámetro data table voy a crearle control K de kilo, aparece el texto setVar, pego el nombre, en mi caso se va a llamar dt-facturas, le doy enter, y efectivamente veo que en mis variables ya se creó la variable tipo dt facturas. Okay, entonces ese es un poco lo que nosotros vamos a tener. Y voy a crearme dos variables más, ¿okay? Dt facturas aceptadas, facturas filtradas aceptadas, y le voy a colocar el tipo de variable system data table, ¿no? Porque va a ser una variable tipo data table. También voy a crearme la variable de dt facturas filtradas denegadas o rechazadas, y también va a ser el mismo tipo data table. Entonces estoy creando estas dos variables adicionales, dt facturas filtradas aceptadas y dt facturas filtradas denegadas. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo siguiente que yo voy a hacer? Voy a usar una actividad que se llama filter data table. ¿Ok? Aquí igual, básicamente, ya tengo todo lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a buscar la actividad. Si yo pongo data table, me van a aparecer las diferentes actividades que les comenté, programming data table, ¿no? App data column, add data row, build data table, clear data table, filter data table, entre otras más. Lo que voy a usar ahora es filter data table. ¿Okay? Voy a usar mi actividad de filter data table. ¿Cuál es el data table original que yo quiero filtrar? Es el de facturas. Okay. Yo leo aquí todos los registros y lo guardo en la data table de facturas. Entonces, ese data table que tiene todos los registros es lo que yo quiero filtrar. ¿Okay? Imaginemos que lo primero que yo quiero son los aceptados. ¿Okay? Son las facturas aceptadas. Esto puede ser aceptadas. Entonces voy a guardar, ¿no? Yo tengo mi data table con todos los datos y quiero que como salida no lo quiero guardar en la misma data table, quiero guardarlo en otra. Quiero que el filtrado, según algunos criterios que ahorita vamos a colocar, quiero que el filtrado se guarde en otra variable tipo data table, que en este caso se llama dt facturas filtradas aceptadas, que es lo que hemos creado hace un minuto, ¿no? Las aceptadas. Entonces aquí lo que va a hacer, ok, entra como input el dt de facturas que tiene todos los registros, voy a hacer algunos filtros y como resultado de ese filtro lo voy a guardar en otra variable diferente, que se llama dt facturas filtradas aceptadas. Ok, aquí esta actividad de filter data table tiene aquí un botón que dice configure filter, configurar el filtro. Le voy a dar clic ahí en ese botón y acá básicamente me dice, ¿quieres mantener? Ok, ¿qué cosa quiero mantener? Yo quiero mantener que aquellos que tengan el año de fundación mayor al año 2000 y que el invoice value sea mayor a 1500. ¿Okay? Eso es básicamente lo que yo necesito colocar aquí en el filtro. Entonces yo lo que necesito colocar acá es que, entre comillas dobles, ¿cómo se llama mi columna? Año fundación.
Yo veo el Excel, básicamente es lo que dice. Lo que dice año, fundación y invoice value. Esos son los valores de la columna. Entonces yo estoy colocando, quiero que el año fundación sea mayor a, ¿no?, a 2000, en este caso, ¿no? Ese es el valor que estoy colocando. Quiero que los datos de esa columna, año fundación, sean mayores a 2000. Aquí tiene un más, no sé si se puede ver, pero acá tiene un más pequeño en la parte derecha. Y con le doy ese más, yo puedo comenzar a dar más, más condiciones, ¿no?, para el filtro que quiero hacer en total. Y acá yo le puedo colocar, quiero que sea un IN, un AND o un OR. ¿Okay? Yo quiero en este caso que sea un AND, que sea un IN, que cumpla las dos condiciones. Uno, que el año de fundación sea mayor a 2000 y otro, que el valor del invoice value de la columna invoice value, que está aquí, entre comillas dobles, como estoy colocando, quiero que ese valor sea también mayor a 1500. Como ven, acá hay varios filtros que nos pueden ayudar, en este caso UiPath, ¿no? Que no empiece con, que no termine con, que no contenga, no sé, la palabra, el carácter, el número, que contenga, que termine con, que empiece con, que no esté vacío, que esté vacío, que sea diferente, que sea igual, mayor, igual, menor, igual, mayor. Entonces tenemos varias operaciones de condicionales que podemos usar en la actividad de filter data table. ¿Okay? Entonces acá era mayor que 1500. Yo estoy diciendo acá, quiero que mantengas, ¿no? Keep, mantener todos los valores del data table que en la columna año fundación, que esos valores sean mayores a 2000 y que a la vez en la columna most value, esos valores sean mayores a 1500. Que él va a comenzar a hacer esos filtros, por ejemplo, el de acá cumple. Año fundación mayor a 2000, invoice value mayor a 1500. El de acá, por ejemplo, no va a cumplir, ¿no? Y así sucesivamente va a hacer todo eso. Entonces, ese es el filtro que va a hacer en este caso con UiPath. Le voy a dar OK. Y pues, una vez que filtré, yo lo que voy a hacer es que ese valor del data table de facturas filtradas, aceptadas, quiero que lo escriba en un data table. ¿Okay? Que lo escriba en un Excel, ¿no? Entonces voy a usar la actividad write range workbook. Ojalá justo debajo y acá, ¿no? Esto voy a escribir, estas son aceptadas. ¿Dónde voy a escribir? ¿Cuál es la ruta? Ajá, no tengo una ruta ahorita, entonces puedo usar la actividad que se llama assign para asignar la ruta antes de escribirla. ¿Cuál es la variable? Se llama str excel aceptados, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál va a ser la ruta que va a tener esto? Puedo copiarme la ruta de acá arriba, más sencillo. Control A para seleccionar todo, Control C de casa. Y acá voy a pegar todo esto. Acá donde dice Opening Expression Editor, para que se vea más grande. No, ahí pego todo el mismo valor, pero claro, yo no quiero que se llame registros. Yo quiero que se llame registros aceptados, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es lo que voy a cambiar. Registros aceptados. .xlsx. Este archivo, como no existe, me lo va a crear. ¿Ok? En la misma ruta que yo ya le indiqué, slash, registros aceptados.xlsx. Lo voy a grabar. Entonces ya guardo esta ruta. Entonces, ¿dónde quiero que escribas ese valor ya filtrado del data table? Quiero que lo escribas en cuál workbook, en str-ruta excel aceptados. ¿Cómo se llama la hoja? Va a ser el mismo nombre, lo tenía arriba en una variable, str, nombre de la hoja. ¿Cuál es el data table? Va a ser el data table de facturas filtradas, pero aceptadas. ¿Okay? Y en la parte de properties o propiedades voy a colocarle que considere el add headers, que considere también en el Excel pegar las cabeceras. Si yo no coloco eso, la cabecera nunca la va a pegar y solamente va a pegar los valores de la tabla. Entonces es importante también tener en cuenta eso. Le doy guardar. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba para ver si hace lo que tiene que hacer. Voy a dar el run file. Entonces estoy leyendo un Excel. Lo va a hacer todo en background. Ya terminó. Estoy filtrando la información que he capturado del Excel y guardándolo en otro data table. Y esa información filtrada la estoy escribiendo en un Excel de solamente aceptadas. Entonces, yo, por ejemplo, acá veo que ya apareció el archivito nuevo.
que no existía, registros aceptados. Y como ven, en el original habían cerca de 31 registros, y aquí solamente hay 11 filas y una cabecera, por decirlo. Entonces, eso es parte de lo que nosotros tenemos aquí. Ok, entonces está perfecto. Sí está escribiendo la información que yo quiero. Sí ha filtrado. Todos tienen más de 2000. Sí, efectivamente. Todos son más de 1500. Sí, efectivamente. Cumple las condiciones. Perfecto. Y lo último que me falta para este ejercicio asistido es pues los que no cumplan esa condición que se vayan a un Excel llamado registros denegados. Entonces, básicamente voy a hacer algo muy parecido. Voy a usar la actividad Filter Data Table. Para no demorarme mucho, voy a copiar. Voy a darle Control C al Filter Data Table aceptadas. Y como yo quiero que se coloque debajo de la actividad Right Range, selecciono la actividad Right Range y coloco Control V. Y justo debajo se va a colocar la actividad que acabo de copiar y pegar. Claro, esto no va a ser aceptadas, esto va a ser rechazadas, ¿no? Rechazadas. Claro, cuando filtre el original, yo no quiero que se guarde en el de filtrados aceptados. Quiero que se guarde en el de filtradas denegadas o rechazadas. Eso es lo que estoy cambiando. No he cambiado el título, he cambiado en qué variable data table se va a guardar el resultado del filtrado de denegadas y tengo que configurar también el filtro. Yo aquí, por ejemplo, yo no quiero que se mantengan. Si yo quiero lo contrario, más bien quiero que las rechazadas remuevan las que cumplen con la condición. Entonces no estoy escribiendo todo de cero, sino que básicamente las que cumplen la condición, que las mantengas, esas son las aceptadas. Y las que no cumplen son las que yo quiero tener como rechazadas. Entonces, si yo del original remuevo todas las que cumplen, me quedo con las rechazadas. Por eso básicamente simplemente le hago ese pequeño cambio, ¿no? De que quiero remover del original, de todos los registros, quiero remover las que cumplen con la condición que me habían colocado. Una vez que remuevo, me voy a quedar solamente con todas las que no cumplen la condición. Y esto se va a guardar en mi data table resultado, que va a ser facturas filtradas, denegadas o rechazadas. ¿Okay? Entonces solamente le estoy cambiando acá el remove, que remueva todo lo que cumple esta condición. La condición no la estoy cambiando, solamente le he cambiado el remove, para que lo remueva en lugar de que lo mantenga. Remove. Le doy OK, entonces ya está filtrado las rechazadas. De la misma manera, voy a copiarme, por ejemplo, el assign, Control C, selecciono el filtro de rechazadas, Control V, y pues claro, acá yo no quiero la ruta del Excel aceptadas, sino, no aparece nada, Control, la tecla de espacio, y ahí me aparece la lista, ¿no? Yo quiero la de rechazadas. ¿Cuál es el valor que quiero guardar? Aquí le voy a dar Open in Expression Editor. Yo no quiero que se llame aquí el Excel aceptadas, sino yo quiero que se llame denegadas, por ejemplo. Yo cambio acá el nombre, denegados. Entonces se va a crear un nuevo Excel llamado registros denegados.xlsx. Le voy a dar guardar, save. Y lo último, pues, igualmente voy a poder copiarme el Excel que está aquí arriba, el Right Range Workbook, Control C. Le doy al assign del último, le doy Control V. Y claro, yo no quiero aceptadas, ahora yo quiero rechazadas o denegadas, ¿no? Rechazadas. ¿En qué ruta va a estar? No, no es la ruta del Excel de aceptadas, sino es la ruta del Excel de rechazadas. El nombre de la hoja va a ser igual. El nombre, ¿qué variable de data table quiero colocar? No, el aceptados no. Yo quiero en este caso el de negados. Perfecto. ¿Quiero que mantenga la header? Sí. Listo. Entonces con eso yo ya tengo todo lo que necesito. Puedo ejecutar mi proceso nuevamente. Si ya existe, va a sobreescribir. Si no existe, lo va a crear. Es básicamente lo que va a hacer UI para este caso. Okay. Nosotros vemos aquí, voy a revisar mis archivos y efectivamente me acaba de crear otro archivo, el de aceptadas, que lo ha actualizado ahora mismo, y el de rechazadas, que también lo acaba de crear, ¿no? El de rechazadas denegadas. Entonces, como ven aquí, yo tengo en total registros, tengo 19, más la cabecera, claro está. Tengo 19 registros.
En los aceptados yo tengo, veamos, en este caso yo tengo 11 registros, ¿no? 19 más 11, 30, más la cabecera. Y si vemos en este caso el Excel original, ¿no? Debería tener 30, ¿no? Tanto los aceptados como los rechazados. Y es efectivamente, eso es lo que tiene, ¿no? Tiene 30 registros más la cabecera. Entonces, ya de esta forma, nosotros hemos filtrado, hemos creado Excel, podemos crear reportes, filtrar lo que queramos. En este caso, sí, algo sencillo, como un valor, ¿no? De lo que hemos estado haciendo. Vean, igual que está como general, no tiene algún formato específico para este caso particular. Sí les recomendaría que si trabajan con decimales, si ahí tengan cuidado y revisen bien si el filtro les funciona, hagan sus pruebas correspondientemente, ¿no? Pero para números enteros funciona bastante bien. Pueden filtrar por códigos, ¿no? Como contiene el código AX, contiene el código BX, ¿no? Y ahí sí pueden comenzar a filtrar lo que puedan necesitar ustedes. Ok, entonces creería que no hay consultas, todos estamos check. Les comparto de nuevo, por si acaso, el link de la asistencia. Y ya con esto estaríamos casi cerrando la sesión. No tenemos ahorita todavía programados siguientes eventos. Sí pensamos hacer del lado de la comunidad de UiPath algunos eventos quizás más extensos, un bootcamp un poco más largo, de no solamente ver lo que hemos visto, que esto ha sido como una Automation Explorer, una exploración inicial, pero quizás comencemos a ver algunas cosas quizás llegando hasta el orquestador y comenzar a ver algunas cosas adicionales. Eso todavía lo estamos planificando del lado de la comunidad de UiPath, ¿ok? Y pues tengo que a partir del domingo ya estaría la grabación de la sesión de hoy. Y pues en los otros eventos también pueden ver todas las grabaciones de lo que ya hemos visto en las sesiones anteriores del Bootcamp de Explorer and Training y también de las sesiones de descubrimiento de procesos, ¿no? Priorización, lo que hemos visto del lado más funcional también. Entonces recuerden que todo va a estar grabado, ya se han subido las 3 primeras sesiones, ya están en YouTube y están en el mismo link del evento, entran y ahí pueden ver la grabación, también pueden ver las PPTs, pueden darle siguiente y ver todas las PPTs de lo que hemos estado haciendo. Recuerden que los principales recursos que tenemos de UiPath son en la Academy, que sí les recomendaría mucho que puedan verlo, como ya les he comentado anteriormente. Así sea teniendo el Google Traductor al costado, porque eso les va a permitir ver más cosas de UiPath de las que hemos visto en estas sesiones que han sido relativamente cortas, aunque hayan durado 2 horas prácticamente cada una. ¿Okay? Cualquier consulta que tengan pueden mandarlo al forum de UiPath. Tenemos la comunidad, en este caso por WhatsApp de UiPath Lima, ahí pueden agregarse a la comunidad. Se tiene un grupo también dentro de esta comunidad para que puedan hacer consultas de UiPath, consultas en general, ¿no? Sobre los proyectos que puedan estar viendo, ¿no? Y que puedan, en este caso, realizar esas consultas, ver, quizás no necesariamente yo les voy a apoyar, pero como vamos a estar todos en conjunto, como la comunidad, otras personas igual nos podemos apoyar entre todos, ¿no? Para responder las dudas y seguir en este camino de aprendizaje de todo lo que conlleva, bueno, aprender de UiPath Studio y toda la plataforma de UiPath en su conjunto. Si no hay consultas, no sé si alguno tiene alguna consulta sobre UiPath, proyectos en general. Todo está claro sobre lo que hemos visto, sobre cosas que quizás no hemos visto, pero están relacionadas a automatización. Ok. Pues creería que no, entonces con eso cerramos la sesión de hoy. Ha sido un gusto verlos en estas 4 sesiones últimas que hemos estado y ya nos estaremos comunicando o avisando cualquier evento posterior también por el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias a todos. Hasta ahí llegaría la sesión de hoy. Vamos a tenerla.